preocupados, pero muy probablemente en muchos lugares se esté teniendo problemas de conectividad, ya se van conectando las personas. Pues bueno, de momento pues darles la bienvenida a este espacio, que nos regalen como decía, un mensajito por el chat contándonos de dónde se están conectando, cuál es su rol. Ya ahorita en un ratico les vamos a pasar por ahí el listado de asistencia para que cuando tengan un momentico lo puedan llenar. Queremos pues estar juiciosas este año con la asistencia para también poder hacerle el seguimiento, digamos, a las personas que se conectan con este espacio y pues afianzarnos como una comunidad, la comunidad de los martes. Entonces, bueno, no sé, los dejo con una cancioncita mientras termina de conectarse el resto del grupo y si les parece tipo en unos 5 minutos empezamos. Dos oruguitas enamoradas pasan las noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo, buscan algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparable son, el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguita, no se aguante más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen cristalinas, hay que partir y construir su propio futuro. Dos oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas, con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario. El mundo sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro mirar. Ay, mariposa, no se aguante más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirá, ya son milagros, rompiendo cristalinas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo cristalinas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. El sonido del viento inventa mi canción. Yo aprendí de las enseñas mi garganta y así te canto yo. Y así te canto. Hola, yo soy Marta Gómez y en estas cápsulas quiero contarles las historias que se esconden detrás.
Bueno, mientras, Dios mío, está entrando mucha gente. Mientras terminan de unirse las personas al grupo, les damos la bienvenida. Yolanda, ya te ayudamos, que nos está escuchando. Un saludito, porfa, desde el chat. Ayúdennos para saber quiénes se están conectando, desde dónde se conectan, cuál es su rol, como para que vayamos conociéndonos. Y bueno, si les parece, empezamos a las 4:10. Veamos si terminan de sumarse los participantes. Y bueno, ahí dejarles encargado un mensajito en el chat para conocernos un poquito mejor. Por ahí va a quedar la lista de asistencia también para que la llenen. Y bueno, los dejamos con un videito, Camila, mientras arrancamos. En EducaPaz tenemos un espacio para conversar sobre educación para la paz. Docentes, jóvenes, funcionarios públicos, líderes y lideresas territoriales de diferentes partes del país nos cuentan sobre sus iniciativas y trabajo en educación para la paz. Vuelven nuestros martes de webinar. No olvides inscribirte para recibir el enlace de acceso. Espéralos en Facebook. Bueno, vamos a ir saludándonos. Quienes quieran abrir su cámara. Hay algunas personas que entraron sin audio. No sé, Sandra, si me puedes ayudar poniéndoles un mensajito para que explicarles cómo activar el audio. Aldemar, bienvenido, qué bueno verte por acá. María Eugenia, bienvenida. Bueno, pues buenas tardes, otra vez nos conectamos. Hoy pues con mucho orgullo desde Educapaz, presentándoles de la mano de profes muy inspiradores el resultado de un trabajo largo de acompañamiento y más bien como de colaboración y camaradería y compinchería. Un material muy bello que esperamos que sea muy inspirador para todos y para todas, y que además les permita generar muchas reflexiones sobre cómo llegar a construir material apropiado, material que nos permita introducir elementos nuevos en las aulas y en la dinámica escolar. Vamos a tener como dos grandes presentaciones, una a cargo de estos maravillosos profes, la profe Jenny, el profe Giovanni de la institución educativa San Bernardino acá en Bogotá, y otra presentación a cargo de nuestra compañera Joana, a raíz de la experiencia de acompañamiento en los colegios en Ibagué. Entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio, siéntanse muy, muy, muy libres de aportar, de dejarnos por el chat comentarios, preguntas que vayan teniendo. Entre Sandra y mi persona vamos a irlas recogiendo para poder al final tener una conversación ya más cercana con nuestros invitados e invitadas. Entonces, bueno, pues todas las preguntas, todos los comentarios que se les ocurra, por favor, allí en el chat las vamos a recoger. Bienvenidos. Profe Giovanni, profe Jenny, todo el espacio es suyo. Pero muy buenas tardes a todos los
participantes de acá de la mesa de trabajo. Me llamo Giovanni Otero Ramírez y represento a la institución educativa San Bernardino, ubicada aquí en Bogotá, en la localidad de Bosa. Igual, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Jenny Rodríguez, también siendo integrante del equipo de trabajo de San Bernardino, y hoy trayéndoles una propuesta didáctica que hace parte de la maleta de socioemocional Crece. Y pues nada, empezamos pues con una pequeña actividad, una dinámica, que si bien no tenemos los materiales de pronto en este momento, como es una bomba y un alfiler o algo con que pinchar, lo podemos también ir haciendo con una hojita, escribirlo y luego en vez de pinchar rompemos. Entonces, la idea es que no nos afanemos por si no tenemos los materiales. Pero sí queremos partir con una de las preguntas, y es: ¿qué emociones sentimos durante la pandemia? Entonces, yo no sé si arrancas vos y yo voy haciendo la actividad para que los compañeros nos sigan. Quienes tenemos Vale. la bomba, tengamos una bomba en ese momento en nuestras manos o ahí a la mano, solamente pues los anotamos en un papel y luego lo que hacemos es romper. Ajá. Esta actividad, como lo menciona la compañera Jenny, es para todos nosotros que venimos cargados de emociones varias a lo largo de nuestros días, a lo largo de la jornada laboral, el estrés al momento de conducir, cosas diversas que nos pasan día a día, también cosas que nos pasaron en pandemia, durante la pandemia, que fueron bastantes y venimos como muy cargados en nuestras emociones. Entonces, acá los invitamos a que nos descarguemos este momentico, va a ser muy especial para todos, y la idea es que nos sintamos mejor al finalizar esta actividad, esta pequeña actividad de abrebocas a la parte de explicación de la maleta Emocionate y Crece. ¿Listo? Entonces, en una primera medida, vamos a cerrar nuestros ojos. Lentamente vamos cerrando nuestros ojos, nos vamos a empezar a concentrar, a tener un punto fijo en nuestra mente. Para quienes se nos hace difícil cerrarlos, vamos a enfocar nuestra mirada a un punto fijo y vamos a empezar a concentrarnos. Vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, a empezar a hacer una pequeña respiración corta, breve, pausada. Vamos a tomar aire, vamos a inhalar, vamos a exhalar lentamente, vamos a empezar a sentir que en nuestro cuerpo fluyen distintas emociones positivas, negativas, emociones sociales, etc. Entonces la idea es empezar a escuchar esta voz que los va a guiar, y la compañera Jenny pues va a hacer la pequeña demostración de esta actividad. Entonces, empezamos. Vamos a tomar el globo con nuestras manos. ¿Sí? Tenemos ahí. Vamos a empezar a inflarlo lentamente. Tomamos respiración, empezamos a inflar el globo lentamente y vamos a empezar a inflar poco a poco ese globo y a transmitir esas emociones negativas, esas emociones que nos causan dolor, que nos causan pánico, nos causan miedo, nos causan estrés, nos causan diferentes emociones negativas en nuestro diario vivir. Entonces vamos tomando ese aire en ese globo, lo vamos inflando poquito a poquito. ¿Listo? Ya cuando lo tengamos el globo ya un poquito inflado, vamos a recordar esas emociones y vamos a decirnos por qué sucedieron, qué fue lo que pasó. Y vamos a empezar a pensar que en ese globo que estamos inflando, vamos a dejar ir esas emociones negativas. Entonces vamos a empezar a amarrar el globito, así como la compañera les está mostrando en vivo y en directo a todos. Muy bien. Entonces
Vamos a decir todos si tenemos ya el globo Profe, si no tenemos tapadito. globo, Y si no tenemos decía que globo, podemos pues ir en el anotando. papel podemos escribir en un papelito todas esas emociones negativas las cuales nos están cargando en estos momentos. Entonces vamos a decir todos al unísono. Yo soy más grande que esas emociones negativas. Lo vamos a decir todos. Yo soy más grande que esas emociones negativas. Yo soy poderoso ante esas emociones negativas. Yo Yo soy soy poderoso poderoso. ante esas emociones negativas. Y vamos a empezar a decir lo siguiente. Yo soy más grande que esas emociones Yo soy más grande que esas emociones. y las voy a superar. Yo soy más grande que las emociones. Y las Y voy las a voy a superar. superar. Soy más Y las empoderado voy a sobre superar. esas emociones. Estoy más empoderado sobre estas emociones. Esas emociones negativas las voy a liberar. Esas emociones negativas las voy a liberar. Y esos sentimientos negativos los voy a dejar volar. Y esos sentimientos y emociones negativos los voy a dejar volar. Entonces, soy más grande que esas emociones negativas. Soy más grande que esas emociones negativas. Y estas volarán. Y estas volarán. Entonces, ahí en ese momento, con lo que tengamos a mano, pinchamos ese globo y los que tenemos el papel lo rompemos en miles de pedacitos. Exacto, de esa manera. Muy bien. ¿Cómo nos sentimos después de esta pequeña gran actividad de inicio? ¿Cómo nos sentimos en nuestro ser, en nuestra emocionalidad? Si descargamos esas emociones, dejamos atrás esas emociones negativas de las cuales veníamos cargados el día de hoy. Ahí pueden participar en el chat con sus comentarios. Vale, Joa, me parece que mientras los compañeros van escribiendo en el Ajá. chat, vamos proyectando las diapositivas, por favor. Voy a compartir. Dame un momento. ¿Me confirman si se está compartiendo? Sí, se ve. Listo, perfecto. Profe, si quieres la puedes poner en compartir pantalla completa para que Pantalla veamos completa. mejor. Déjame ver, porque es que hace rato que O no sea, en pongo presentar. Ahí en ese botoncito abajo, Sí, espera. abajo a tu mano derecha está el botoncito que es como un computadorcito. Es como No, no lo un- veo. Espérame a ver si lo puedo compartir otra vez. Compartir. Me dice compartir, pero no me dice si la pantalla completa. no, ya cuando compartes, ahí en Sí. en tu PowerPoint, en tu programa, Ajá, sí. abajo ahí en el programa, Ajá. abajo tienes unos iconos chiquitos después del slide que estamos viendo. Sí. Tratando de correr esto. No logro. Presentación con diapositivas, ¿me dices? Eso. Ahí. Esa. Gracias, vale. Espera que aquí está en la diapositiva 11. Listo, qué pena con todos ustedes. Ahora sí. Jenny, no te escuchamos. Profe, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, bien. Mientras vamos terminando de escribir en el chat, si pudimos liberarnos de eso que tenemos dentro, que todavía está guardado, que estaba guardado y que sentimos que descarga un poquito,
pues nos permitimos compartir esta estrategia que surgió acompañados de Paz y de un equipo dinamizador que la llamamos Maleta Emocional. Continuamos, Joa. Sí. La siguiente, por favor. Y quisiéramos abordar una primera pregunta orientadora que habíamos trazado y es, ¿fue posible reconocernos como seres con emociones debido a la pandemia? Entonces, frente a esa pregunta también quisiéramos que a través del chat nos dejaran pues todas sus opiniones frente a esta pregunta. Vemos en la imagen que es muy diciente, ¿no? En pandemia, cuando llega, estuvimos atareados de muchas cosas, teníamos que responder por la casa, por ser maestros, por también ser profesores de nuestros hijos, por tener a nuestras mascotas encima, por limpiar, estuvimos cargadas de muchas cosas. Y empezamos a entendernos que no solo éramos academia, sino también éramos emocionales, éramos parte de todo esto, de todo este tema de la inteligencia emocional, también entraba a jugar allí un factor importante. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, me voy a permitir comentarles en qué consistió nuestra experiencia. Nosotros lo llamamos un ciclo vital y lo comparamos con cómo nace una mariposa, con todo el tema de la metamorfosis, desde que es oruga, desde que es la larva, la oruga, y cómo se convierte en una bella mariposa. Así lo quisimos también nosotros llamar en ese ciclo que le dimos a nuestra experiencia. Este gran recorrido, esta gran ruta arranca en el 2019, en el primer semestre, con una radiografía de la convivencia escolar en San Bernardino, tanto un proceso interno que hicimos en ese momento el grupo dinamizador, quienes hacíamos parte del comité de convivencia, acompañados por Liliana, que era en ese momento nuestra gestora, y empezamos a hacer todo un proceso interno de cartografía social, hicimos un ejercicio de poética del espacio, una lectura de realidades, y eso nos arrojó de cierta manera una radiografía de cómo era la convivencia en ese momento en el colegio. A nivel externo también se realizó un diagnóstico de la convivencia escolar con unas preguntas que se le hicieron a toda la comunidad y que también fueron sistematizadas y compartidas pues que hizo parte de los insumos a trabajar. Ya en el segundo semestre del 2019 empezamos a generar un plan de acción. Entonces nos sentamos como equipo, empezamos a priorizar esas problemáticas y nos dimos cuenta que en San Bernardino la gran problemática que teníamos y era el número uno, era el tema de los conflictos que se generaban porque no había gestión de emociones. Entonces nosotros los llamábamos el problema del mal mirado, el problema del conflicto de es que ella me mira mal, es que yo escuché, es que siempre era por un tema en el cual se hubiera podido solucionar si hubiéramos de alguna manera autogestionado esas emociones. Y eso llegaba a que los chicos pues generaran conflictos. En esa lluvia de ideas que hicimos con el comité de convivencia de ese momento y con el equipo dinamizador de Educapaz, decidimos que nuestro camino como plan de acción iba a estar enfocado a esa gestión de emociones. Y surge la idea de crear una maleta de juegos. ¿Por qué los juegos? Porque estábamos convencidos en ese momento que el juego pues es un ente, es la primera estrategia para socializar y para entrar en contacto con el otro. Entonces decíamos, bueno, si es ese espacio que nos permite culturalmente, que nos permite ese espacio para imaginar,
para también enseñar. Entonces, ¿por qué no hacer uso de esa estrategia? Y empezamos a botar ideas alrededor de eso. Luego llega la pandemia y nos manda a todos a encerrarnos. Y con ello, pues, bien hubiéramos podido decir, dejemos eso ahí, retomamos eso cuando volvamos. Pero en la pandemia nos dimos cuenta que empezamos a sentir un mar de emoción. Entonces, que en las charlas que teníamos como maestros, se escuchaban comentarios que estábamos experimentando miedos, que había ansiedad, que había angustia, preocupación, incertidumbre, hasta estrés, porque cada ratico no sabíamos qué hacer, teníamos que conectarnos, no teníamos que conectarnos, que había que hacer un taller, que había que recibirle los trabajos a los chicos, que no nos enviaban. Entonces, todo empieza a circular y en las conversaciones empieza a verse todo ese panorama de emociones que estaban ahí y que, pues, que decíamos como equipo, pues hay que hacer algo, o sea, si nosotros como maestros estamos sintiendo esto, ¿qué serán nuestros niños? ¿Qué serán nuestros niños que están sintiendo? Y vienen después, empezamos a tener situaciones como que fallecen uno de los padres por COVID, otros no tenían nada que comer, la mayoría de nuestros estudiantes pues viven del empleo informal, entonces pues les tocaba salir a trabajar sí o sí, no era porque si no, no tenían con qué comer. Y empezamos a entender pues, que era más importante en este momento, era decir, nos llevaba también a la reflexión de que la academia era importante, pero en ese momento también era que los niños sintieran que estábamos ahí, que estábamos nosotros como escuela presente y que más allá de enseñar a sumar, a restar, de enseñar a leer, era decirle a nuestras familias, estamos aquí como escuela y estamos aquí para también apoyarnos. Empezar a hacer cadenas también de apoyo para nuestras familias, escuchar a nuestros padres en sus dolencias y en sus dificultades, en todo este tema emocional que también circulaba. En el tema también decíamos, si él empieza a surgir también problemáticas como el abuso, el acoso, entonces decíamos, si estos niños están con el acosador encerrado, si están estos niños con el violentador en casa, ¿qué hacer para que esas emociones también estemos como nosotros, como familia allí, como escuela presente? Y quisimos retomar el proyecto, dijimos, no, esto no se puede caer acá, necesitamos traerlo nuevamente, empecemos a trabajarlo, y el equipo empezó a trabajar. Entonces empieza el equipo creador, que en ese momento es la coordinadora en ese momento, Ángela, Giovanni y quien les habla. Nos juntamos virtualmente y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar y decir, bueno, ¿y qué hacemos con estas emociones que están dentro? ¿Qué vamos a hacer? Surgen unos talleres con profes, que hicimos unos mapas de emociones, como es donde lo sentíamos, y surgieron varias actividades interesantes que empezamos a hacer primero entre nosotros como maestros y tratar que también estuviera siempre en la guía que diseñábamos la parte emocional allí. Y así estuvimos en pandemia, en el diseño, diciendo, bueno, y a la par vamos a seguir trabajando por estos juegos porque se va a venir un trabajo más adelante sobre esto de la emocionalidad. Entonces, llega el primer semestre del 2020 y se nos va todo el 2020 en la recontextualización y diseño de 5 propuestas que salen con unas fichas de trabajo. Y antes de empezar en esa creación también empezamos a preguntarnos, bueno, pero hablar de emociones es complicado, ¿desde qué enfoque lo vamos a hacer? Estaba también la propuesta de los compañeros de la tarde sobre el tema de la justicia restaurativa y también empezamos como, bueno, lo vamos a hacer por este lado, lo vamos a hacer por el otro lado. Bueno, empezamos a hablar de distintas dinámicas.
Decidimos que el enfoque y la metodología con la que íbamos a trabajar era las competencias ciudadanas y emocionales de Enrique Chávez, y que lo íbamos a hacer dentro de una metodología lúdico-participativa, que desde allí vamos a empezar a que todos nuestros juegos tuvieran como ese toque. No son juegos totalmente nuevos, que fue la novedad acá. Nuestros juegos son recontextualización de juegos ya preexistentes, pero que le dimos otra intención, le dimos una intención pedagógica y los pusimos en torno al tema de la inteligencia emocional. Y así surgen las 5 propuestas que ya les presentaremos más adelante. En el transcurso del 2021, aparece pues la elaboración de unos prototipos, la producción también de algunos arreglos y correcciones de las fichas, y se van para el taller de diseño con Educapaz, junto con otras 3 propuestas de otros colegios, y surge la maleta, que es la que hoy presentamos, que es el kit de estrategias didácticas en educación para la ciudadanía, el reconocimiento y socioemocional crece. Mucho gamín, mucho ladrón. Dicen que el ladrón que... Participamos también en el 4º Encuentro Nacional de Redes, ¿A qué escuela queremos volver?, con la propuesta maleta, con esta propuesta de maleta Emocionate. Tuvimos un primer acercamiento allí, donde pues pudimos como decir en qué consistían nuestros juegos, pero pues todavía no lo teníamos materializado. Ya podemos decir, llegaron a nuestros colegios, ya está en circulación. Mañana es la inauguración oficial en el San Bernardino con la maleta, y la vamos a inaugurar con los profes. Entonces, estaremos allí pues en esta primera etapa ya de poner en contexto los juegos, que una cosa es diseñarlos y otra cosa es cómo se comporta el juego ya en el compartir, ya en el actuar, en el contacto con los chicos y con quien lo juegue. Y nos lleva también a una pregunta de pospandemia, y es cómo enseñar y hacernos responsables de lo que hacemos con nuestras emociones. Y creo que viene todo este conflicto de ahorita actual que estamos viviendo, de desbordado el tema de convivencia en los colegios, los chicos que se están agrediendo, el tema de tomar medidas, como sucedió acá en Bosa, en uno de los colegios, como medidas de hecho. Entonces, ¿por qué pasa eso? Empezamos a entender que hay un tema de retención de emociones que no han salido, que al estar encerrados, pues no hemos podido evacuar, como decía hoy Giovanni, dejarlos volar, esos miedos, esa ansiedad, esa tristeza que tuvimos en algún momento, o todo esto que se desbordó en pandemia. Entonces, estamos convencidos, y ahorita el trabajo como dinamizadores para este reto 2022 es eso, cómo hacernos responsables de lo que hacemos con nuestras emociones. Que no nos pase lo de Will Smith en los premios Oscar, que se deja ganar de la emoción y actúa tal vez de una manera inequívoca o equívoca, en el tema de responder con un acto de violencia. Entonces, por el contrario, ¿cómo hacemos para que esas emociones yo las debo sentir y está bien sentirlas, pero cómo me hago yo responsable de eso que estoy sintiendo? Y para eso pues tenemos esos retos para el 2022, para este 2022, que es seguir explorando la maleta ya con nuestros chicos, presentar esas exposiciones itinerantes con otros colegios y seguir haciéndole seguimiento y evaluación a la propuesta, junto pues a que pueden seguir alimentándose allí. Así que, Joa, me gustaría, no sé, escuchar algunos de los comentarios que salen en el chat frente a lo que nos han escrito, profe, sobre si fue posible reconocernos como seres con emociones debido a la pandemia.
O si las gestoras Sandra nos pueden colaborar desde el chat. Es que no alcanzo a ver el chat acá, estoy Yo lo he prácticamente estado ciego. siguiendo así Sí. súper fan, si quieres te tomo. Ah, esa es la actitud. Eso. Gracias. Bueno, Porque me ha parecido súper bonito porque, digamos, como que he resonado con muchas de las contribuciones, porque mucha gente, a pesar de que pues manifiesta lo duras que fueron las circunstancias, ¿no? De tener que hacerse cargo al mismo tiempo de la familia, del trabajo, del horario que se extendió un montón. Muchas personas reconocen, digamos, el valor de primero aprender a agradecer, ¿no? Y a sentirse, digamos, como afortunados por lo que tenemos. También reconocer que todo es pasajero, ¿no? Y que en cualquier momento se puede perder. Eh, entonces, pues como también mucho agradecimiento, como una emoción también muy positiva de reconocimiento y agradecimiento por lo vivido, ¿no? Eh, pero sí, digamos, en general como mucha angustia, mucho estrés, sobre todo pues los participantes y las participantes pues mencionaron mucho las circunstancias tan complejas que tuvieron que manejar, ¿no? Eh, quizás mucho miedo también, miedo decía el propio de Mar, ¿no? Como, la solidaridad, que se despertó la solidaridad frente a esas pérdidas, no solamente humanas, sino también materiales. Entonces también ahí resonó en el chat eso, salir de la zona de confort, hacer otras cosas que nunca, como una huerta, como cosas que nunca se habían logrado hacer. Entonces sí hay como muchas acciones repetidas también en eso, ¿no? Vuelve el autorreconocimiento y el reconocimiento y el conocer y reconocer esos seres que teníamos cerca ahí, al lado de nosotros, ¿sí? En nuestro hogar. Entonces también muy chévere. La ayuda también que hacer en las instituciones educativas, ¿no? Los movió a una acción, a no quedarse ahí, sino a accionar. Bonito. Pues yo Bien. creería que los participantes tienen toda la razón, digamos, una anécdota personal y que nos pasó a todos los compañeras docentes de San Bernardino fue también un proceso de innovación, tanto como nosotros como docentes, como seres humanos, y afrontar esos retos y hacer lo mejor posible por nuestras familias y por nuestros chicos de San Bernardino, nuestros estudiantes, que ellos buscan nuestro apoyo en múltiples ocasiones, en cierto tipo de series, por ejemplo, que, profe, me encuentro solo, no sé a quién acudir, no sé a quién contarle mis experiencias de vida, estoy triste, estoy ansioso. Entonces nosotros fuimos parte fundamental en ese proceso también, como lo decía la profe Jenny, no solo la academia, sino también desde la convivencia y el sentir y la emoción. Tenemos una actividad, pero pues creo la vamos a dejar de últimas, alcanzamos a hacerla para primero presentar la propuesta. Entonces creo que nos vamos a la diapositiva, donde dice cómo pensarnos la escuela y las emociones desde el juego, que es otra de Listo. las preguntas que proponíamos Ajá. como orientadora. Y para nosotros en San Bernardino, pues el juego lo que les hablábamos desde un principio, reconocemos que el juego es un espacio cultural, imaginario y didáctico, que no es gratis, que nuestros niños aprendan desde que son pequeños a través del juego, que son allí sus primeras experiencias, y que y que el juego se convierte en un disparador del aprendizaje, del diálogo y del respeto por el otro. Entonces, por ello, San Bernardino toma el juego y nosotros como dinamizadores como propuesta lúdica y busca desarrollar y fortalecer esas competencias ciudadanas a través de él. Así surgen nuestras 5 propuestas, que si quieres nos compartes el video, yo, para que Listo, dame conozcan un un poco momento. de las Entonces, propuestas. dejo de compartir acá y voy a compartir el video, ¿listo? Un momento, por favor. tranquilo, profe, estamos Vale, pendientes. gracias. Aquí.
Un colegio que le apuesta al fortalecimiento de la educación socioemocional y ciudadana a través del juego. Maleta Emocionate. 3 versiones de acuerdo a las edades. 5 propuestas lúdicas con sus respectivas fichas de trabajo. Construcción colectiva a partir de un diálogo de saberes. Una escuela que busca la transformación colectiva de la convivencia escolar. Buscamos orientar a los estudiantes mediante el juego a aprender a conocerse mejor a sí mismos, a manejar sus emociones, a construir relaciones armónicas con sus pares, a disminuir la agresión, a generar empatía por el otro, a tomar decisiones donde no prevalezca la satisfacción propia, sino el bienestar en comunidad. Reconocemos el juego como un espacio cultural, imaginario y didáctico, que se convierte en el disparador del aprendizaje, del diálogo y del respeto por el otro. Es a través de él que la propuesta busca desarrollar y fortalecer las competencias ciudadanas y socioemocionales en los estudiantes de la institución educativa San Bernardino. Maleta Emocionate. 5 propuestas lúdicas, producto de la contextualización de juegos preexistentes en el mercado, como lo son Story Cubes. Cuenta la historia, cuya idea original parte del juego Rory's Story Cubes o juego de dados que pone a contar historias. Este juego consta principalmente de un juego de dados base al que se le podrá ir agregando más dados o una baraja de cartas que contienen las funciones de prop que buscan complejizar el relato. El Tribunal de las Emociones es un juego de roles que contiene los textos El juicio de Stephen Henrich, una adaptación de la obra El príncipe de los ladrones y el artículo periodístico El caso de Aitana, que serán usados de acuerdo a las edades, más antifaces, escarapelas, elementos de utilería para armar un juicio y láminas de emoticones. Duel, parejas de la emocionalidad, basado en el juego más vendido del Reino Unido entre el 2018 y el 2019 llamado Duel. Este juego contiene 55 cartas más una de instrucciones y su respectivo estuche. Mente Motion, que parte del juego de preguntas rápidas de ¿qué soy? O también conocido como Headbands. Allí encontrará un juego de tarjetas y bandas elásticas. Nuestra última propuesta es el azar de las emociones, que utiliza el clásico juego de la perinola y un dado. Adjunto a la maleta encontrarán unas fichas con las reglas o instrucciones de cada juego, los apuntes para el dinamizador, que son orientaciones para el tallerista, desde una metodología lúdico-participativa, el tiempo estimado y las competencias a desarrollar. Sin proceso no hay transformación. Nuestra experiencia ha pasado por un ciclo vital. Para explicarla hemos utilizado la metáfora de la metamorfosis. Bien, entonces estas son nuestras 5 propuestas que surgieron a raíz de la reflexión y del trabajo de recontextualización. Este primero, al que llamamos Pilo o Duel, la idea consiste o es 55 cartas y lo se juega, siempre va a coincidir una sola emoción, coincide en las 2 cartas. En todas, cualquiera que tú agarres, siempre va a coincidir. La número 23 con la 11 va a coincidir una. En todas siempre va a coincidir solo una imagen. Y la idea es el que primero lo encuentre y le ponga nombre a ese emoji. Entonces, por ejemplo, le va a poner enamorado y la vaya arrojando. Tiene 2 formas de jugarse. Este ya lo hemos explorado jugándolo y es muy divertido realmente. El otro juego que tenemos es Story Cubes, como lo veíamos allí, pues es parte de unos dados, un dado que es de personajes, un dado que es de lugares, un dado que es de emociones y la idea es que se lancen los dados y se construya un relato a partir de lo que nos sale
de las caras de lo que nos sale. Entonces, si sale la bruja con la emoción de alegría y el lugar, la casa, entonces a partir de esas tres cosas, de esas tres palabritas debemos construir el relato. Se va complejizando, como lo vimos en el video, hay tres versiones. Entonces, hay una primera versión que es para los chiquillos, para los niños de preescolar a tercero. Hay otra versión que la complejiza un poco más para los chicos de cuarto, quinto. ¿Cómo es? La segunda es de tercero. Tercero a El quinto. próximo es de transición a tercero, el próximo es de cuarto a séptimo y la tercera fase, por así decirlo, es de octavo, de noveno a décimo, de noveno a 11. Entonces, por ejemplo, en la tercera, que ya es en la maleta de noveno a décimo, aparecen unas fichas las fichas que se conocen como las funciones de prop. Entonces ya le proponen una trama al relato donde lo deben, pues se complejiza un poco. Entonces, si le sale victoria, el héroe derrota al antagonista, entonces él debe construir a partir de esa trama que le está proponiendo la función de prop. El otro juego que tenemos es el de Mente Motion, que está basado en el juego de Handbags, que era descubre lo que tengo en la cabeza. Entonces, es muy básico. Tenemos unas tarjeticas con las emociones y una banda elástica. Entonces, la idea es que el niño se la coloque y él intente que los demás descubran, que intente a través de pistas deducir qué tarjeta o qué emoción tiene. Vamos a ver si al final podemos hacer un pequeño ejemplito de ese, por lo menos. Y tenemos, por último, tenemos también el del azar de las emociones, que es con una perinola, con un dado, pues más como el tema de abrazar. Bueno, ese todavía no lo tenemos está todavía en construcción. Y por último, tenemos el del Tribunal de las Emociones. Acá, por ejemplo, tenemos el folleto instructivo del Tribunal de las Emociones. ¿Y qué significa el Tribunal de las Emociones? El Tribunal de las Emociones es una parte en la cual los estudiantes van a dramatizar una obra de teatro llamada El Juicio, de este librito. Este librito está escrito por Stefan Heinrich y la idea es que los chicos formen grupos de trabajo de 10 personas y van a representar varios personajes que interpretan diferentes roles dentro de un juicio. Por ejemplo, el juez, por ejemplo, los jurados como tal, por ejemplo, los acusadores, el abogado defensor, la fiscalía, los testigos, etc. Entonces, para llevar a cabo ese juego, toca seguir las instrucciones y leer este pequeño libro como tal, que en el caso de la fase 1 se llama El Juicio. En la fase 2 tenemos a Robin Hood y la fuga. Y en el caso 3, para los chicos de noveno, décimo y 11, tenemos el caso de Aitana. Acá en estos tres folletos, en estos tres libritos, vamos a encontrar los textos y los leemos y los chicos van tomando acción como un juego de rol, van tomando sus propias decisiones y se van diversificando diferentes caminos a los cuales se van a llegar a diferentes conclusiones. Entonces los chicos lo que deben hacer es manifestar esas sensaciones de cómo se sintió siendo jurado, cómo se sintió siendo el acusado, el fiscal, el acusador y determinar al final qué emociones tuvieron los estudiantes y la conclusión a la cual ellos llegan como grupo de trabajo. Bien, Joa, entonces traemos un pequeño invitado para hacer una prueba del juego de mente-emoción, más o menos en qué consiste. Entonces le vamos a ayudar a Matías a que descubra cuál es la emoción que él tiene en su cabecilla. Entonces, al azar, vamos a escoger una que él no la vea. Vamos a taparle los ojos porque es que si no, él me ve la tarjeta.
Esta es la que él le salió. ¿Le salió? ¿La alcanzamos a ver, a leer? Ok. Entonces, a Matías le vamos a ayudar, él va a empezar a plantear situaciones de me siento así, va a dar pistas y nosotros le vamos a decir, si sí, le vamos a hacer con el dedito arriba. Y si es no, no, ¿ok? Entonces, Mati, tú vas a empezar a plantear, me siento así y planteas diferentes situaciones. ¿Listo? Allá. Me siento así cuando estoy solo. ¿Se siente así cuando él está solo? ¿Sí o no? Dale, otra. Me siento así cuando me regañan y no es por mi culpa. Se siente así cuando lo regañan y no es por la culpa de... No, mamá. Me siento así cuando abro un regalo. Se siente así cuando abre o destapa un regalo. Sí. ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! Has descubierto la que le corresponde. Muy bien, Mati. Gracias por la ayuda. ¡Ah! Listo. Más o menos así es el juego en lo que consiste. La idea es que los niños vayan descubriendo cómo se siente frente a estas emociones y vayan pues descubriéndola. Tiene obviamente un grado de complejidad a medida que vamos creciendo, pero pues así está la idea en general. Joa, retomamos ya para cerrar con la ficha con la ficha y ya cerraríamos como nuestra primera parte de maleta. Jenny, ¿en esta diapositiva o en la anterior? No, la anterior, yo. La anterior. No. Después. La de la ficha del juego de mente emoción. Ah, listo. ¿Acá? La siguiente. Esa. Ay, la anterior. Esta de acá. Yes. La anterior. ¿La anterior? Listo. Esa. Entonces, allí en esta ficha de presentación, que es la que va a llegar o que tienen los dinamizadores, aparece allí el tiempo estimado, la intención pedagógica, cuál es el propósito del juego. Por ejemplo, en este caso es adivinar la emoción que tiene puesta en la cabeza, haciendo preguntas a los otros jugadores, las instrucciones del juego, cómo se juega, los apuntes para el dinamizador, que están en 3 momentos. Para nosotros siempre es importante que haya un inicio, que haya un cierre. En el tema del inicio, pues era presentarle primero a los niños cuáles son esas emociones básicas en las que los niños, o cuáles son las emociones que ellos reconocen. Y luego en el desarrollo es jugar en sí el juego y tendríamos un cierre, que es preguntarles qué emociones vieron hoy, que si son buenas, son malas, haciéndoles entender que no hay emociones buenas ni malas, sino que hace parte de un aprendizaje, que es importante identificarlas, pero llevarlas a un plano más tranquilo. Que ellos pueden aprender a escribir o a dibujar, para también de alguna manera hacer que la emoción regule, y preguntarles, cerrar la actividad mostrándoles en el espejo, que se pregunten cómo se sienten hoy. Y hoy arrancábamos con una actividad precisamente de eso. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo nos liberamos? Y ahora, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos ahorita después de haber escuchado y recordar también lo que cada uno vivió durante pandemia? Y ahora, ¿cómo me siento? Hoy, post pandemia, ¿cómo nos estamos sintiendo? Y creo que cerramos para que también en el chat sigamos escribiendo cómo pensarnos la escuela y las emociones desde el juego, cómo seguirnos pensando esa escuela.
y esa escuela que le apuesta también al tema de las emociones y desde una estrategia que nosotros proponemos, que es el juego. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias aquí a los participantes de la mesa de trabajo. Muchas gracias, profe Giovanni, profe Jenny, muchísimas gracias. Creo que todos quedamos con mucha expectativa de conocer más al detalle los juegos. Les haremos saber cuando este maravilloso material esté disponible. Además, pues de que según conversamos con Giovanni, con Jenny, pues la idea sí es como poderlo implementar y un poco sistematizar lo que salga de allí, las reflexiones, las conclusiones que salgan de ya la puesta en marcha del juego. Entonces, pues sabrán muy pronto de la implementación de estos materiales y pues esperamos poderlos tener disponibles en la caja de herramientas para que los puedan usar, replicar, etc. Muy bello el trabajo, de verdad felicitaciones, nos sentimos pues muy orgullosos y bendecidos de haber podido acompañar este proceso, de verdad. Le damos la palabra entonces a Joana, que nos va a compartir también otra estrategia didáctica para hablar, manejar, ocuparnos de nuestras emociones. Bienvenida, compañera. Hola, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Qué alegría acompañarlos en este espacio. De verdad que me siento muy agradecida, bendecida y afortunada, como dicen por ahí, porque realmente queremos precisamente contarles que estas estrategias didácticas que estamos compartiendo con ustedes hacen parte de unas estrategias didácticas que diseñó el programa acompañado con el proceso que realizó en las 30 sedes educativas de las ciudades Crece, y que van con ese objetivo precisamente de potenciar esas capacidades ciudadanas en el marco de la ética del cuidado. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando por ahí? Entonces, era contarles lo siguiente. En las 30 sedes educativas que acompañó Educapaz mediante la línea Crece, Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socioemocional, ya llegaron estas cajas que están allí. Aquí las tenemos, son 4 juegos. Y en la parte lateral, pues está precisamente cuáles son esas estrategias didácticas que aparecen en cada una de las cajas. Son 4 en total. Ya las sedes educativas de Cali, Bogotá, Sucre, Tolima e Ibagué, pues las tienen en sus sedes educativas, pero ahorita estaba leyendo en alguno de los comentarios que decían si podían acceder a este material, y claro que sí, no de manera física quizás, pero sí desde nuestra plataforma de pasatuidea.org. Como les decía, pues primero que todo agradecerles por el tiempo, por el espacio, por estar como conectados con este webinar. Recuerden que todos los martes son martes de webinar. Y hoy, como les decía, me siento muy complacida de acompañar este espacio. Este kit que les estamos presentando en este momento en la pantalla trae 3 herramientas. Agradecerle también al profe Giovanni y a la profe Jenny por idearse todos esos juegos tan maravillosos que nos llevan precisamente a potenciar esas capacidades y habilidades que necesitamos en las instituciones educativas para minimizar el impacto que ha generado pues todo este tema que afecta nuestras emociones y nuestros sentidos. Yo en este momento les voy a presentar, si sigues a la siguiente diapositiva, Laberinto de Sentidos. Esta es una propuesta lúdica que tiene como propósito acompañar a ustedes, docentes que están conectados en este webinar, a los docentes, orientadores y a todos los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de abordar, digamos, estrategias que ayuden a nuestros estudiantes, pero especialmente a toda nuestra comunidad educativa, a generar herramientas, estrategias. En este momento estamos hablando de un juego específicamente que nos ayude precisamente a minimizar el impacto de los conflictos en las instituciones educativas, pero también a reconocernos nosotros, nuestro cuerpo como primer territorio de paz, pero también desde nuestras propias emociones, a gestionar nuestras emociones, a construir relaciones
armónicas entre pares, no solamente para los estudiantes, como digo, es para toda la comunidad educativa. Entonces están incluidos todos, las familias, los docentes, los directivos, los estudiantes, pero también para poder generar esa empatía, ese contacto con el otro. Y el laberinto de sentidos que les voy a presentar a continuación, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, siguiente diapositiva. Exacto. Entonces allí quería mostrarles, como no todos tienen acceso al kit en este momento de manera física, contarles qué contiene el kit. Pues efectivamente tiene una cartilla de instrucciones, tiene unas vendas y tiene como una especie de carteles que identifican cada uno de nuestros sentidos, que pues los recordamos, son 5, allí están: el olfato, el tacto, la vista, el gusto, todos están allí. Siguiente, por favor, el oído. Bueno, como les decía, esta estrategia tiene pues una intención, y es realmente que podamos reconocer nuestras propias emociones y ayudar a potenciar esas capacidades y habilidades. Unas de ellas, pues la comunicación asertiva, la empatía, el aprender a relacionarnos entre pares, empezar a buscar estas estrategias que nos ayuden a acompañar a nuestros estudiantes dentro del aula de clase, en un ambiente familiar, pero también en el contexto social donde estamos inmersos. Siguiente, por favor. Bueno, recordar que Educapaz le apuesta a la teoría de cambio, ¿sí? Si bien es cierto que tenemos como un propósito muy puntual, y es ayudar a transformar esta cultura de violencia, pues que está tan arraigada, pareciera, en nuestra historia, en nuestro contexto, está presente en la economía, en la dimensión política y social, pero tenemos una ventaja, y es que quienes estamos acompañando instituciones educativas, contamos con, digamos, con la oportunidad de poder impactar directamente en las instituciones educativas con nuestros estudiantes, y no solamente hacerlo con un grupo, sino desde preescolar hasta grado 11, impactando todos los casos. Entonces, este escenario escolar pues, se vuelve un espacio realmente privilegiado para desarrollar esta propuesta, y la posibilidad de construir aprendizajes conjuntamente y generar cambios. ¿Cómo nace el laberinto de sentidos? Quisiera hacerles un recorrido supremamente rápido para que quede como muy claro. Nosotros empezamos a acompañar instituciones educativas desde el 2017 y llegamos con unas acciones concretas para poder llevar a cabo el objetivo, que es ayudar a minimizar acciones agresivas y violentas en las instituciones educativas y promover la cultura de paz. Eso lo hacíamos conformando los equipos dinamizadores, haciendo acompañamiento al plan de orientación escolar, haciendo formación docente, acompañamiento a aulas con los estudiantes desde unos materiales de capacidades y competencias para la vida, con un material de Secretaría de Educación, pero en esa implementación nos dimos cuenta que los chicos generalmente sus clases se quedan como en solo recibir conocimiento y abordar pues todas las áreas, matemática, lenguaje y demás, pero el tema socioemocional estaba quedando muy corto. Aún cuando implementábamos aulas focalizadas con los estudiantes, necesitábamos que todavía el proceso de las emociones pasara por el cuerpo. Nos ideamos junto con un equipo muy bonito que ya les voy a presentar, laberinto de sentidos, porque como ustedes saben, pues los sentidos son los que intervienen como, son los que permiten que ingresen todos esos estímulos en nuestro cuerpo y permite esa lectura de nuestro entorno. Pero no quedó solamente como una estrategia de acompañamiento a aulas focalizadas, sino también como el acompañamiento del plan de orientación escolar, donde se enfatiza en el proceso de prevención y promoción. Entonces, esta estrategia del juego del laberinto de sentidos ayudó a encaminar como ese objetivo puntual de acompañamiento a los estudiantes, a familias y a docentes. Entonces, aquí, al iniciar, pues, nuestro recorrido por el laberinto de sentidos, pues, ¿quién no ha sentido cuando le vendan los ojos como la incertidumbre, como el miedo a que me voy a enfrentar, me voy a caer? Y en algunos momentos hemos hecho como el ejercicio, ¿qué sentirán las personas que no pueden ver? Y empezamos como a valorar nuestro sentido de la vista, ¿no? Como que decimos, uy,
si no pudiéramos ver qué sería de nosotros? Entonces, ese camino hacia la incertidumbre, a lo inexplorado, nos pegamos de ahí para atraer a todos estos pequeños y poder empezar a abordar el tema de las emociones. Entonces, siguiente, por favor. Aquí están las habilidades de las que les estaba hablando. Estas estrategias didácticas tienen como fin precisamente potenciar cada una de esas habilidades que nos llevan al cumplimiento de ese objetivo. Entonces, identificar las emociones en nuestro cuerpo, si sentimos rabia, si sentimos alegría, en qué parte del cuerpo la sentimos. Ayuda a resolver pacíficamente los conflictos en el momento en que yo puedo sentir empatía por el otro, por la otra, pero también a generar múltiples respuestas frente a las soluciones que puede dar a los conflictos que van a existir y van a estar presentes toda la vida. ¿Cómo me comunico yo con las personas? ¿Está bien decir lo que siento y cómo lo digo? Y el cuestionamiento de creencias que legitiman la agresión. A veces validamos y como que traemos culturalmente arraigadas unas prácticas agresivas que supuestamente funcionan, pero pues en la cotidianidad pueden ser los detonantes de agresiones que se vuelven aún más graves en las instituciones educativas. Entonces, sensibilizarnos frente a este tema de cuál es el juego de los sentidos en nuestra vida, pero también cuál es la relación directa que tiene con las emociones, es lo que pretendemos en este momento desarrollar con los estudiantes y pues ya les voy a contar cuáles fueron los resultados. Siguiente, por favor. Estos son los materiales que se necesitan. Quienes no tienen el kit, lo pueden armar fácil, rápido, súper económico en algún salón. ¿Quién no está en el colegio y le sobra un salón? Bueno, ahorita hay salones súper poblados, ya hay casi que 40 alumnos en un aula, pero podemos disponer de algún espacio, la biblioteca, yo lo he hecho en biblioteca, en teatros, en espacios así que no se utilicen mucho, arrincono todas las sillas. La idea es que puedan colocar esa pita que está ahí, colgar, hacer como paredes con papel craft, o si tienen papel, cartulina, a veces se desperdicia mucho ese material y ese se puede reutilizar. Tapar todas las luces, dejar el espacio lo más oscuro posible. Necesitaríamos vendas en algunos colegios, por ejemplo, donde no hay vendas o se desaparecieron las vendas, porque hacer vendas o conseguir vendas pues es algo costoso. Se ponen como el saco del colegio, se lo ponen alrededor y se tapan los ojos. Lo importante es que siempre tengan los ojos vendados. Y pues las 5 mesas, cada una que tenga elementos que proporcione como esa activación de esos estímulos frente a los distintos sentidos. Ojo, no puede ser masivo. Si yo tengo un grupo de 30, 25, 40 estudiantes, no puedo ingresarlos todos a vivir esta experiencia. Tienen que ser grupos de máximo 12 personas. ¿Listo? Siguiente, por favor, les voy a presentar mi equipo de trabajo en el Colegio Guillermo Angulo Gómez, donde se desarrolló esta bonita experiencia. Aquí está Dana, está Johan, está Farlin, está Santiago. Todos ellos hacen parte del equipo dinamizador del Colegio Guillermo Angulo Gómez y de la sede Andrés López de Galarza. Actualmente, ya no están en el colegio, actualmente pertenecen a la red de jóvenes Son de Paz, y fueron ellos quienes acompañaron esta chocoaventura de jugar a las emociones y a los sentidos con estos chicos. Como les digo, se implementó desde preescolar hasta grado 11. Entonces, este es mi equipo de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, necesitamos hacer una sensibilización inicial antes de que los chicos entren a este espacio. De por sí, solamente decirles que les vamos a vendar los ojos genera una expectativa, ustedes no se imaginan, o sea, los chicos casi que se enloquecen. Entonces traemos grupitos de a 12, les vendamos sus ojos, pero antes de vendarlo pues tenemos que hacer preguntas muy importantes. Primero, si alguien se sentiría incómodo o incómoda tapándole los ojos. Eso no es para todos. Y hay que respetar. Si algún niño dice, no, yo le tengo miedo a la oscuridad y no quiero que me venden los ojos, pues no lo podemos forzar, lo hacemos de otra manera, la sensibilización, pero todos deben de estar de acuerdo. Segundo, explicar cuáles son las instrucciones para ingresar al espacio. Debe hacerse de manera silenciosa porque van a permitirse conocer por medio de los sentidos todas sus emociones. Entonces,
Es como mantener los brazos o las manos en el hombro del compañero para no perderse. Recuerden que adentro se supone que está un espacio oscuro. El solo hecho de tener los ojos vendados, así no está oscuro, pues genera que las personas se desubiquen lateralmente en el espacio. Solicitar al grupo que se mantenga en fila de manera organizada, y es muy clave lo siguiente. A veces yo me apoyo en docentes para hacer esta actividad, pero como se genera dentro pues un ambiente para afectar los sentidos, pues no sería muy bueno que escucharan la voz de un docente allí adentro, ¿sí? Porque después lo van a relacionar y no queremos generar como ese ruido allí de que relacionen al docente que de pronto le tocó el sentido del oído y gritó, entonces como que lo enmarquen en algo negativo. Entonces, lo que hacemos es buscar personas, en este caso el equipo de los cuatro chicos que me acompañaron, y que nadie los conocía, por lo menos los pequeños, pues no lo identifican como adultos visibles dentro de la institución educativa como con algún rol. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, digamos esta aventura. Estos fueron niños de grado tercero. Ahí está el grupito. Estábamos a punto de taparles, vendarles sus ojos y había una expectativa al 100. Siguiente, por favor. Bueno, estos fueron niños de grado primero de la profesora Nancy de la institución Guillermo Angulo Gómez, allí todos vendaditos. Pues algunos hacían trampitas y ven que aquí hay un niño como mirando así, porque pues es como lo desconocido, pero pues bueno, esos detallitos se rectifican porque la idea sí es que ellos se den permiso para vivir la aventura de que van a encontrar allá adentro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están todos como con las manitas en los hombros de sus compañeros, siguiendo las instrucciones. Siguiente, por favor. El sentido del oído. Bueno, este sentido del oído tiene algo importante y es que cuando nosotros estimulamos la escucha, empezamos a primero utilizar pitos, tapas haciendo ruido, voces que le hablan, voces que les dicen cállense, voces que les dicen porque tiene los zapatos sucios, voces que les dicen, pero también voces que le hablan desde el cuidado. Te amo, te quiero, te respeto, te valoro, eres importante. Entonces, reflexionar frente a unas cosas que pueden tomarse como ruido, pero otras palabras que ellos las escuchan quizás en su familia, en el colegio, con sus pares, pero también empezar a reconocer que hay otra forma de conectarnos con el otro a través de la palabra y de lo que decimos y cómo lo expresamos. Entonces, este tema del sentido del oído es súper importante con los chicos de grado 11 por lo menos. Ustedes, bueno, los mayorcitos, no voy a decir que los de grado 11 que permanecen con sus audífonos, por lo general ellos están expuestos a unos decibeles muy altos, ¿sí? Entonces se va perdiendo como ese sentido de escuchar algo tan sencillo como el canto de los pájaros, algo tan sencillo como una melodía sutil. Entonces, este sentido del oído es quizás uno de los más fuertes que despierta en los estudiantes y en todas las personas. Es un detonante agresivo, ¿sí? Entonces, si yo escucho por lo menos un ruido estridente, entonces de una vez mi cuerpo empieza a expresar malestar, mi cara empieza a decir qué ruido, o está haciendo mucho ruido, o están gritando mucho. Pero también es un detonante para gritar, para hablar más alto porque no me están escuchando, pero también es un detonante para que mis emociones se vayan concentrando, se vayan llenando hasta que explote, ¿sí? Es un detonante. Entonces, en este sentido, del oído se les permite hacer un recorrido por esas palabras de afecto también que quizás reciben de la familia, pero también palabras que escuchan en la convivencia, en el aula de clase, en el recreo, por ejemplo, en los espacios como siguiente, por favor. Tenemos el sentido del tacto. Aquí es
súper importante, y este quizás fue uno de los escenarios que ayudó junto con la docente orientadora y la profe que ingresó, la directora de curso a este espacio, fue a detectar situaciones que estaban sucediendo y que se lograron prevenir a tiempo. En este espacio lo que se les lleva es a que con sus manitas puedan tocar ciertas texturas, unas suaves, otras rugosas, empiezan a relacionarlo con sus muñecos, por ejemplo, los más pequeños, empiezan a sentir slime, por ejemplo, era la sustancia que ellos palpaban así, sentían así como algo incómodo, ¿no? Texturas que maltratan, pero también empezamos a identificar en este espacio que los chicos, en algunos casos, hacían tocamientos a las chicas, ¿sí? Aprovechaban que la oscuridad estaba allí, entonces empezamos a identificar estos casos para poder abordar estrategias desde orientación escolar en la prevención de situaciones que podrían estar afectando el tema de la convivencia inclusiva en el aula de clase, ¿sí? Siguiente, por favor. El sentido del olfato. Este se relaciona mucho con el siguiente, que es con el del gusto, y es cómo afectar precisamente este del olfato y el del gusto se estimula directamente con el cuerpo. Es decir, cuando yo estimulo el oído o la vista, depende de lo que yo pueda ver desde lejos, ¿sí? O de lo que pueda estar escuchando. Pero este sí o sí nos lleva a que el olfato, por ejemplo, entra por nuestra nariz, el gusto por nuestra lengua, por nuestra boca, por nuestras papilas gustativas, y se relacionan directamente con un recuerdo. Esto es muy bonito porque evoca. Aquí, digamos que en el olfato, lo que nosotros hicimos fue estimular mediante olores aromáticos, olores de colonias, distintos olores, estimular el recuerdo. Entonces recordaban a sus abuelos, el olor a café, la finca donde vivían, o sea, fue súper bonito. Pero también que cayeran en la cuenta que este va relacionado con las emociones como el asco, ¿sí? Cuando no me gusta algo, pero también cuando huele mal, entonces me siento incómoda, lo que me genera malestar. Siguiente, por favor. Aquí está el del gusto. En el del gusto nos basamos, digamos, en 4. El dulce, lo que es agrio, lo que es salado y lo que es amargo. Entonces, con un gotero o con unas gomitas se les daba, a cada uno se les decía, saque la lengua, y ellos la sacaban y se les ofrecía, digamos, para que ellos pasaran por gotitas de limón, por la sal y experimentaran sabor. Siguiente, por favor. Este es uno de los más importantes y por eso lo dejamos como el último. En este momento, cuando ellos llegan ya a este espacio, se pueden retirar las vendas, y lo que nos interesa allí es que mediante un video que nosotros promovemos, que es el de convivencia escolar, puedan identificar elementos llamativos frente a lo que están viendo mediante el video y se genere una conversación en torno al último momento, que es el cierre. Cuando ellos experimentan este video, por ejemplo, empiezan a generar comentarios como, eso lo hago yo, situaciones de bullying, situaciones de rechazo, cuando el otro es diferente y no encaja como yo estoy o como lo que yo soy, cuando me gusta incomodar a otros pero que no me incomoden. Ese tipo de cosas van apareciendo en la medida en que se van desarrollando cada uno de estos sentidos. Siguiente, por favor. Bueno, identificar en la anterior, en la de la vista, por ejemplo, identificar que cuando tenemos emociones agradables como el amor, la alegría, las pupilas, perdón, se nos dilatan, pero cuando sentimos o cuando vemos cosas que nos generan como aversión, como que no nos gusta lo que vemos o nos genera miedo, pues las pupilas tienden a contraerse. Entonces también reconocer cómo pasan esos sentidos, que son esos factores externos que afectan mi cuerpo, mi ser, pero también mis emociones y la forma en cómo reacciono frente a esos estímulos. En este espacio, digamos que es clave poder socializar con ellos mediante preguntas. Hay unas preguntas dirigidas desde preescolar hasta grado tercero, y en la que nos basamos es específicamente en decirles cómo se sintieron
¿Cuáles son esas emociones presentes que identificaron en este recorrido y en qué parte del cuerpo? ¿Sí? Y que ellos señalen dónde sintieron el miedo, dónde sintieron la alegría, dónde sintieron el asco, dónde sintieron... Es importante que ellos lo puedan identificar, y más porque está relacionado, como les decía anteriormente, con el trabajo en aula que hacen los docentes desde las estrategias y las herramientas que abordamos desde Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socioemocional. Para los grandecitos, desde tercero hasta grado 11, pues ya las preguntas cambian. Entonces, igual, pues cómo se sienten, qué fue lo que más les gustó de la actividad, qué no tanto, qué sentidos pudieron identificar, cuál de los sentidos les llamó más la atención y por qué, si tiene alguna relación con algo que les haya pasado en el salón, ya sea en el descanso o en la misma casa, cómo relacionamos estos sentidos con la convivencia escolar. Y también preguntarles qué compromiso pudo generar a partir de lo que vivenció en este espacio, ¿sí? Porque a veces como que nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Pero cuando nos exponemos desde el tema de la empatía, y aquí en el sentido, por ejemplo, de la vista, dicen que que uno genera empatía con el otro a través de la mirada. Entonces, el poderse mirar a los ojos, el reconocerse como que mi comportamiento quizás lesiona, agrede a los demás y no soy consciente de eso, pues ayuda a que los chicos empiecen a reflexionar sobre sus propias prácticas y también a generar compromisos de cambio. Esta propuesta se desarrolló en las dos sedes, en Andrés López de Galarza, que es de primaria, y en Guillermo Angulo, que es primaria, pero también grado 11, y las docentes empezaron a notar una coherencia entre el desarrollo del trabajo que ellas hacían, como el tema de hábitos saludables, como el tema de la ética del cuidado, prácticas del cuidado, reconocer mi cuerpo y mis emociones, mi cuerpo, primer territorio de paz. O sea, esta actividad encajó de una manera precisa, digamos, para poder decir, los contenidos que se abordan con los estudiantes no pueden quedar en el discurso, tienen que ser interiorizados a través del cuerpo y de las emociones. Si yo no percibo que lo que yo estoy haciendo está afectando la convivencia escolar, pues nunca lo voy a saber. Si yo no reconozco en el otro lo que puede estar sintiendo cuando yo hago algo, cuando lo golpeo, cuando le doy calvazos, como popularmente se dice, o cuando agredo al otro desde un empujón, pues jamás voy a comprender que tengo que aportar a un cambio, a generar cambios en mi comportamiento para mejorar el clima de aula y la convivencia escolar. Pero también una reflexión para los adultos. Este ejercicio se hizo con estudiantes, también con docentes, reflexionando un poco sobre sus prácticas en el aula de clase, ¿sí? La autoridad no se gana con el grito, la autoridad sencillamente se generan acuerdos en el aula de clase en un marco de respeto, de unos acuerdos que se hacen colectivamente con los estudiantes, y el docente no tendría por qué estar gritando o pidiendo silencio cuando los acuerdos se inician en el principio, desde el principio de año, o sea, no a mediados, no al final, al principio, cuando tengo mi grupo nuevo, empecemos a hacer esos acuerdos. Y el clima de aula, digamos que entre docentes y estudiantes, la misma convivencia. Antes uno llegaba a esa institución educativa y como que lo volvían un trompo porque todos corriendo y uno como que quedaba desprotegido. No puedo decir que es al 100% y que es la maravilla, pues, que esta herramienta transforma, porque sería una mentira, pero sí incide mucho en que los estudiantes, toda la comunidad en general, empiece a reflexionar y a cuestionar sus prácticas, ¿sí? Si en mi casa me grita mi papá cuando le dicen, por ejemplo, en el sentido del oído, cállase, y allí me dio miedo, pero sin embargo yo le grito al otro en el salón de clase, pues entonces empecemos a transformar nuestras prácticas para poder empezar a generar cambios también desde mi ser, pero también en cómo me relaciono con las demás personas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya esperamos que en este caminar que ha realizado CRECE a través del acompañamiento a las instituciones educativas, pues se genere transformaciones o se puedan generar cambios y podamos estar cada vez más cerquita a esa forma de relacionarnos de manera empática y cuidadosa para ser y sentirnos humanidad.
Y por último, la diapositiva que viene es precisamente invitarlos a que naveguen en nuestra plataforma de pasatuidea.org. Como les decía, seguramente este material puede quedar allí. Si ustedes se dan cuenta de las herramientas, se pueden improvisar, no necesitamos de muchas cosas para decir, no, no lo puedo hacer porque no me llegó el kit. Sí se puede hacer, o sea, desde que tengamos claridad de las herramientas que queremos desarrollar, cuál es el objetivo que queremos abordar con esta herramienta, pues entonces vamos a notar grandes avances y transformaciones. Y pues una forma de validarlo es precisamente que los adultos también pasen por la experiencia de saber qué es eso y confrontarme con mis propios sentidos y llevarme a reconocer también mis emociones y llevarme a reconocer si yo le estoy exigiendo al estudiante que cambie algo, también lo tengo que hacer yo. Pero ahorita en pandemia, por ejemplo, donde pasamos del contacto de esto de mirarnos a los ojos, de tener un contacto directo con las personas y reducirnos, digamos, a un espacio cerrado, todo bajo techo, y también exponernos a las diferentes tecnologías, al televisor, al celular, a otros, al computador, aparatos que nos aíslan, ¿sí? Ya digamos que perdemos como la capacidad de darnos cuenta, no nos damos cuenta de lo que pasa y nos volvemos casi que empezamos a volver nuestros sentidos como atrofiarlos, ¿sí? El solo hecho de no usarlos, pues lo que no se usa se atrofia, ¿sí? El solo hecho de no oler algo, una flor, de gustar, encontrarle el gusto a lo que saboreamos, a lo que comemos, a mirarnos a los ojos, a relacionarnos con los otros, pues hace que perdamos esa sensibilidad y que las emociones fluyan de otra manera. O sea, yo sí creo que en el solo hecho, por ejemplo, el sentido del tacto, el poder reconocerme, el abrazarme, el abrazar a otros, el dar cuidado, el proporcionar desde el tacto esa necesidad de reconocerlo como persona, ¿sí? Dicen que de los 0 a los 2 años, si tú acaricias al bebé con estímulos de contacto del cuerpo, es una persona que fácilmente se puede relacionar a futuro como adulto. Y hay algunas cosas que cuando se hace acompañamiento con adultos, llegamos al cuide del asunto y tiene que ver con los aspectos de la infancia. Entonces, qué chévere, gracias por esta oportunidad, espero no haberme extendido en el tiempo, pero sí quería compartirles esta herramienta que hace parte, como les digo, de esas estrategias didácticas que justamente para poder acercar eso que hablamos de desarrollar capacidades y habilidades en el tema de ciudadanías, de la ética del cuidado y esas prácticas socioemocionales, pues no se queden en el discurso de lo podemos hacer así, sino hagámoslo. Entonces, estas herramientas, personalmente entregué algunas en las instituciones educativas y fue como la alegría de recibir algo materializado y más que salen de ustedes, o sea, de los docentes. Ahí está el derecho de autor. Hay una cajita especial, por ejemplo, que es Caminemos a la Justicia Restaurativa. Esta es propiedad intelectual del Colegio Los Arroyanes, en el municipio de La Calera. Y créanme que, o sea, uno queda así como, wow, qué maravilla poder acceder a todos estos materiales. Entonces, gracias por la escucha, gracias por la paciencia. Igualmente, dudas, preguntas, inquietudes que se puedan hacer, con mucho gusto, pues, se podrán empezar a resolver. Y decirles que, pues, importante resaltar acá la red Constructores de Paz, la red Son de Paz, la red de Cali, la red de Jóvenes Oiga Mire Vea, la red de Bogotá de Morfosis, o sea, todos en sintonía como para llevar estas estrategias a la vida personal, pero también a los espacios comunes donde compartimos, no solamente en los colegios, sino también a las universidades, ¿por qué no? Muchas gracias. Gracias, Joana, muchísimas gracias por esa exposición detallada. Creo que no solamente la herramienta, sino toda la exposición nos da muchísimas pistas de cómo acceder a ese mundo emocional de las personas que estamos acompañando y con las que estamos compartiendo. Yo quería decirles que, así como decía Joana, ya tras bambalinas coordinamos con Magda Reyes, que es otra de las
de las personas acompañando este proceso tan bonito. Ya gestionamos para que tanto las cartillas en donde se relatan todas las dinámicas de esta caja, como los editables, si algún colegio quisiera imprimir los materiales, van a quedar disponibles en la plataforma. Entonces, pues súper invitados e invitadas a que descarguen el material de verdad, lo impriman, o si no, lo copien en tarjeticas. Digamos, creo que aquí la creatividad es para ponerla en marcha y usar estas maravillosas ideas para seguir transformando. Algo que decía Socorro que me parece muy pertinente, y pues por allí yo creo que querría como iniciar la conversación con ustedes tres, es que quizás la lúdica sí puede ser una vía muy interesante para dialogar y digamos, sobreponernos entre todos a las crisis y las situaciones complejas que hemos enfrentado. Entonces, como un comentario que me parece que puede detonar un poco la conversación entre ustedes. También por ahí yo ponía una preguntita que me surgía a partir de la presentación de Jenny y Giovanni, que es cómo llegan a estos juegos, porque cada adaptación me parece supremamente pertinente, o sea, que escogieron el juego que empata perfecto, sí, como que hay una muy buena apropiación, digamos, de la dinámica del juego al mundo de las emociones. Entonces, cómo llegaron a identificar esos juegos y cómo llegaron al diseño ya de los juegos, si hicieron como ejercicios con los estudiantes y las estudiantes, si hicieron como pilotos, si jugaron a otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para llegar como a estas herramientas? Y bueno, pues también invitarles también a conversar un poquito sobre eso, ¿no? Cómo la lúdica en este momento puede ser más importante que nunca para trabajar desde las emociones. No sé quién quiere arrancar. Bueno, pues para dar un poco sobre el tema de cómo llegamos a estos juegos y por qué esos y no otros, porque fue una indagación, fue a punta de experimentar, sobre todo pues vieron a Matías, él es el con el que aplicamos todo juego que primero teníamos, entonces si veíamos la reacción de él, si él se emocionaba, qué reacciones tenía, así como que no, entonces como que no, esto más bien no funciona por ahí. Entonces era como la coordinadora Ángela, que también estuvo en el proceso creador, tenía un niño muy de la edad de Matías, o sea, estaban entre los 7 y los 8 años, entonces eran como nuestros pilotos, los poníamos ahí virtualmente y cómo era que reaccionaban ante el juego. Entonces, los que generaron en ellos mayor impacto fue los que llevamos como a decir, venga, labrémoslo por ahí, que fue el de Pilo, el de Double, el de Story Cubes, fue como la forma en que ellos relataban las historias y cómo se emocionaban. El de Tribunal de Emociones y fue a través de una experiencia que ya Ángela traía antes con el juego y fue una recontextualización y fue así, fue como decían ahí en el chat, un laboratorio en casa. Fue primero con nuestros hijos que empezamos a hacerlo como venga, por acá puede funcionar y lo vamos explorando ya nosotros. Luego lo jugamos y mirábamos entre nosotros si es interesante o no, esto como que mejor hay como que ajustarlo. Y así se fue dando el tema. Con estudiantes en sí no he tenido todavía el contacto directo del juego de nosotros, de las emociones, no lo hemos tenido, porque pues llega la maleta hasta